Hoy es nuestra séptima semana de la serie Rescatando los Valores Cristianos. Y hoy quiero hablar de un valor muy importante, que es el valor de la gratitud. La gratitud es una expresión del corazón. Como también hemos escuchado y vemos personas que no son agradecidas, también el Señor nos llama a nosotros como cristianos a cultivar esa actitud de agradecimiento. Y Pablo, el apóstol, escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 17 lo siguiente: y todo lo que hagan, vea qué importante es esto, todo lo que hagan en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en el supermercado, donde quiera que usted esté, todo lo que hagan, dice, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Pero todo lo que nosotros hacemos y decimos debe tener ese ingrediente de gratitud, de dar gracias a Dios por todas las cosas. Porque el poder de la gratitud muchas veces se descuida en nuestro día a día y olvidamos ser agradecidos. En ocasiones damos las cosas ya por sentadas, que las personas están obligadas a ayudarnos, que las personas están obligadas a servirnos, que las personas están obligadas a darnos una palabra amable o un consejo cuando lo necesitamos. A veces pensamos eso y cuando nos lo dan, se nos olvida agradecer. Y la verdad es que nosotros no somos el centro del universo. Las personas no están obligadas a servirnos. Aunque nosotros como cristianos, como creyentes, sí, somos responsables y estamos llamados a servir a otros. Así que debemos de dar gracias a Dios también por esa oportunidad que nos da de poder servir a otros sin esperar nada a cambio. Y es que la gratitud alegra el corazón, lo mantiene saludable. Cuando nosotros sabemos apreciar todas las etapas de nuestra vida, las cosas pequeñas que las personas hacen por nosotros y aún aquellas que son grandes. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias a nuestro esposo o a nuestra esposa por algo sencillo que hicieron durante el día? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos gracias a nuestros hijos? Quizás ellos lo están esperando y nosotros nunca le hemos dado las gracias por algo que ellos han hecho. Sí escuchan nuestros reclamos, escuchan nuestras quejas, pero muchas veces no escuchan nuestras palabras de agradecimiento, porque de ellos también recibimos cosas buenas. Así que la gratitud trae salud. Salud a nuestras relaciones de familia, salud a las relaciones de matrimonio, salud a nuestras relaciones entre padres e hijos y en nuestras relaciones laborales. Ser agradecido paga. Y si yo digo paga, quiere decir que ser agradecidos es como un imán para las buenas bendiciones para nosotros. Porque la gratitud es una expresión de amor. Cuando yo le digo a una persona muchas gracias, le estoy diciendo aprecio lo que has hecho por mí. Es posible que no hayas tenido la obligación de hacerlo y aún así lo hiciste. Tomaste el tiempo. Algunos incluso comparten con usted dinero, alimentos, qué sé yo, tantas cosas o un simple favor. Pero debemos de decir gracias. Cuando hacemos esto, brindamos salud. La persona que brinda el servicio se siente contenta porque agradecieron su esfuerzo, su trabajo, su labor. Y su corazón también está saludable porque sabe expresarse y sabe ser agradecido. Así que nosotros debemos de expresar ese agradecimiento, porque cuando expresamos nuestro agradecimiento, estamos apreciando profundamente primero lo que Dios hace, porque nada de lo que nosotros recibimos no sería bueno si no viene de Dios, aun cuando venga en la expresión o en la imagen de otra persona. Todo cosas buenas hacia nuestra vida siempre vienen de Dios. La Biblia así lo dice. Dice, todo don perfecto viene de lo alto, viene del Señor. Así que aun cuando nosotros recibimos un servicio, un favor de alguien, eso es parte
del amor de Dios expresado en obras para con nosotros. Así que debemos de ser agradecidos. Debemos nosotros, cada uno de nosotros, agradecer a Dios por las cosas pequeñas, por las cosas grandes, por las cosas buenas y aquellas que no son tan buenas. ¿Cierto? Es menos difícil decirle gracias a Dios porque este mes quizás no tuve necesidades económicas, pude pagar mis obligaciones financieras. Gracias a Dios porque tengo un trabajo, gracias a Dios por mi familia. Por todas estas cosas buenas, a veces no es tan difícil darle gracias a Dios. Pero es más difícil darle gracias a Dios cuando las cosas no salen de la manera en que nosotros esperamos. Por ejemplo, cuando Job perdió a su familia, cuando perdió todo su ganado, todos sus bienes, él aprendió que todo lo que él había recibido, lo había recibido de Dios. Y así con un corazón no de resentimiento porque perdió todo su potencial económico y su familia. Él sabía que todo eso venía de parte de Dios y que Él le permitió administrar todos esos bienes. Él simplemente llegó a la conclusión y dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. En otras palabras, él estuvo agradecido porque Dios le permitió la oportunidad de disfrutar de una familia, de disfrutar de un poderío económico que otras personas no tenían ese privilegio. Pero lo perdió y aún así dio gracias a Dios. Es en los momentos más difíciles de nuestra vida donde es más difícil mostrar agradecimiento. Pero cuando lo hacemos, estamos dando a demostrar que nuestra fe es fuerte, que nuestro sentimiento de agradecimiento hacia Dios es profundo y nuestro amor a Él también. Y que tenemos confianza de que Él sabe lo que estamos pasando en ese momento. Y por eso podemos decirle gracias Señor porque yo sé que tú estás a mi lado. El apóstol Pablo, uno de los apóstoles más prolíferos que nosotros tenemos en la Biblia, que escribió todas las cartas apostólicas, que también fue una gran influencia para Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Gran influencia para Timoteo, pastor de la iglesia. Y aún así hubo momentos en que él pasó momentos difíciles. Él dijo, he aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en la escasez. He aprendido a tener abundancia y también he pasado hambres, pero en todo Dios se ha glorificado. Y es que en los momentos difíciles es cuando nosotros debemos de tener una actitud de agradecimiento, porque ser agradecidos es como abrir nuestra conciencia y aprender a disfrutar el simple hecho de estar bien, de tener una buena familia, de disfrutar de los momentos de descanso. Todo eso es importante. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó y en oración y le dijo, gracias Señor por mi familia? Gracias Señor por mi familia. Aun cuando muchas veces nuestros hijos o nuestros cónyuges nos sacan canas verdes, porque no siempre todo es color de rosa como dicen por ahí. Pero aún así debemos de tomar tiempo y decirle a Dios, Dios, gracias por mi familia. Y poner en tus manos, Señor, a mis hijos, que me has dado el privilegio de verlos crecer y estar a mi lado. Gracias, Señor, por el trabajo que tú me das cada día. Y cuando no tienes trabajo, también dígale gracias, Señor, porque tengo descanso. Posiblemente, si tuviera un trabajo ahora, estuviera obligado a trabajar muchas horas y no tendría un descanso. Por todas las cosas buenas y aquellas que no nos parecen tan buenas, debemos de ser agradecidos. Porque las personas que practican la gratitud en su vida diaria son más sanas emocional y espiritualmente. Porque saben apreciar todas aquellas cosas positivas que vienen a su vida. Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y el apóstol Pablo, con este pasaje que leímos ahora de Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos deja dos lecciones muy importantes, dos enseñanzas muy importantes que nosotros debemos de poner
en práctica en nuestra vida. Primero, nos enseña a la importancia de ser agradecidos. Dice, sean agradecidos por todo, de palabra y de obra. Todo lo que hagan, háganlo con agradecimiento. Y segundo, dice que en toda circunstancia oremos al Señor. Así que aún en la escasez, aún en las dificultades, debemos de decirle, gracias Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades también. Y entonces podemos decirle, gracias Señor, porque tú me conoces. Sabe de lo que yo tengo necesidad. Y tú como buen padre vas a proveer las cosas que yo necesito. En estas semanas que hemos estado recordando esos valores cristianos, hemos hablado de nuestra relación con Dios como Padre también. Así que nosotros debemos de tener ese corazón agradecido con el Señor. Estoy seguro que ustedes que tienen hijos, la mayoría de nosotros tenemos, cuando nuestros hijos tienen necesidad, si es una necesidad material, usted la está observando, usted la está viendo y de hecho, usted mismo dice, mi hijo necesita, qué sé yo, si usted todavía tiene hijos de edad, de colegio, de escuela, usted dice, necesita ahora que va a entrar a la universidad, hay que pagar la colegiatura, o hay que comprarle ropa, sin que lo pida. Así que Dios conoce la necesidad. Por eso cuando estemos en una necesidad también, podemos tener la capacidad de decirle, Señor, en toda circunstancia, en la abundancia, pero también en escasez, yo presento delante de ti mis necesidades y te doy gracias, porque yo sé que tú suples las necesidades de aquellos que te aman. No estoy pasando por el mejor momento de mi vida, pero yo sé que tú conoces mi vida y sé que no sales corriendo cuando en mi vida no me está yendo de la manera en que a mí me gustaría. Tú permaneces ahí a mi lado. Así que es importante ser agradecidos con Dios en todo, de palabra y de obra, pero también debemos, como dice el apóstol Pablo, presentar nuestras necesidades delante del Señor, con acción de gracias, no con una actitud de queja, de prepotencia y de arrogancia. Porque Dios ya conoce nuestras necesidades, no necesitamos reclamar. Aunque Él muchas veces nos da ese permiso o nosotros como humanos nos tomamos ese permiso de reclamarle al Señor. Mire Señor, es que tu palabra dice que esto y esto otro. Ya Él sabe lo que nos ha dicho. Él sabe lo que nos dejó escritos. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Así que dele gracias. Señor, yo sé que tú sabes por dónde estoy caminando. Sabes por dónde estoy yendo en mi vida, las necesidades que yo tengo, las dificultades, y estoy esperando en ti porque yo sé que tú estás conmigo. Por eso el segundo paso o la segunda enseñanza que el apóstol Pablo nos deja es orar, presentar nuestras necesidades delante del Señor con acción de gracias. Porque como creyentes, cada uno de nosotros estamos llamados primero a reconocer y agradecer a Dios todas las cosas buenas que nos suceden. ¿Recuerda? Todo don perfecto, toda cosa buena viene de lo alto donde está el Señor. Así que todas las cosas buenas agradezcanlas al Señor. Y no las debemos de olvidar. No debemos de olvidar ninguna de esas cosas que Dios hace con nosotros. La más pequeña, como aquellas grandes que quizás usted nunca pudo haber cambiado en su vida y debemos de darle gracias al Señor. Hoy estuvimos cantando, Él no fallará, ¿no es cierto? Y en esta mañana, en el servicio de la mañana, cuando estábamos cantando esa canción, Él no fallará, vino a mi mente también Génesis capítulo 1. Cuando dice que Dios formó los cielos y la tierra, pero estaba deforme y vacía. Y es que debemos de recordar y por eso debemos de ser agradecidos con el Señor. Porque en algún momento de nuestra vida estaba de la manera en que estaba el universo, sin forma, era un caos, vacía, sin dirección, sin forma. Y se necesitó que el Espíritu de Dios, así como en el Génesis, el Espíritu de Dios se moviera sobre la faz de las aguas para empezar un proceso de reordenamiento, poniendo el primer día, segundo, tercer día de la creación.
También en nosotros fue necesario que Dios, a través del Señor Jesucristo, pusiera un alto en ese mover desordenado de nuestra vida y a través del Espíritu Santo empezar a ordenarnos y darnos una nueva oportunidad, poniendo cada cosa en orden. Por eso siempre debemos de tener presente de dónde el Señor nos ha traído y darle gracias a Él. No olvidar ninguno de sus beneficios, siempre tenerlos en mente. Y eso nos ayudará a nosotros a tener ese corazón agradecido, siempre dándole gracias a Dios, porque hoy que le conocemos a Él, aún con algunas dificultades, aún con algunos obstáculos en nuestra vida, estamos mejor que antes cuando no lo teníamos a Él en nuestra vida. Por eso en el Antiguo Testamento, el rey David nos deja otra enseñanza y sostiene que un corazón agradecido es el camino correcto que nos lleva a la presencia de Dios. Un corazón agradecido es un corazón lleno de humildad, que sabe que todo lo que tiene proviene de Dios. Y no como muchas veces, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, somos arrogantes, somos incluso malagradecidos, decimos, todo lo que yo tengo, yo me lo he ganado, nadie me lo ha regalado. Yo he sudado sudor y lágrimas para tener lo que tengo. Y no es cierto. O por lo menos es una verdad a medias. Porque si es cierto, has puesto tu esfuerzo, tu sabiduría, tu inteligencia, tu habilidad, incluso has invertido tu dinero. Pero todo eso proviene de Dios. Dios es el que nos ha suplido todas estas cosas para poder llegar a donde nosotros estamos. Así que un corazón agradecido es un corazón que representa o que está en el camino correcto ante la presencia de Dios. Eso es lo que nos lleva ahí. Y de hecho, cada vez que nos presentamos delante de Dios, ya sea en la intimidad de su casa, ahí orando antes de ir a dormir, o en las horas de almuerzo, que quizás se toma unos 10, 5 minutos para orar y darle gracias a Dios. Ahí en la intimidad de su mente, cuando usted va manejando su carro y quizás se acuerda de lo que Dios ha hecho, o aquí en la comunión de la iglesia, en nuestro servicio de oración, debemos de agradecerle a Él y hacerlo con gozo y alegría, dándole gracias por el privilegio que Él nos da de estar aquí presentes, de apoyarnos unos a otros, darle gracias por su palabra, darle gracias por la familia que Él nos ha dado. Mire qué hermoso lo que dice el Salmo 95, versículo 1 y 2, dice, vengan y cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamándolo con cánticos. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia y cantamos y nuestros hermanos ensayan un día durante la semana, a veces hasta 2, y después cuando vienen aquí temprano y ensayan, es para que nosotros también nos unamos a una sola voz y juntos agradecemos a Dios por su presencia, por su compañía, por su cuidado que nos da. Y entonces decirle, gracias Señor, porque tú estás aquí. Y no solamente estás aquí, estás conmigo. Y yo puedo caminar diferente, con la frente en alta, agradecido de que tú no me has dejado. Porque agradecer implica abrir el corazón. No hay que esperar que ocurra algo extraordinario, un milagro que quizás estoy esperando para poder empezar a abrir mi corazón y ser agradecido con el Señor. El simple hecho de aquellas cosas que damos por un hecho que deben de suceder en nuestra vida de por sí, ya son un milagro. Qué hermoso es despertar en la mañana o acostarse en la noche y usted sabe que su familia está ahí en su casa. Qué agradable es saber que usted tiene un trabajo, tiene las fuerzas para desarrollar ese trabajo. Y esas son cosas que muchas veces olvidamos agradecer de Dios. Más bien decimos, ay, qué pereza, hay que ir a trabajar hoy. ¿Verdad? Y olvidamos que ese trabajo donde quizás tenemos pereza ir, fue el trabajo que estuvimos orando. Señor, provéeme de un trabajo. Tengo necesidad. Y el Señor abrió esa puerta, está trabajando. Entonces ahora tenemos dos opciones.
Una, decirle gracias al Señor por este trabajo, ha sido de muy buena, de muy bueno para mi familia, para mí he podido llevar alimento a mi casa, pero necesito cambiar de ambiente, Señor. Y aquí siento que no estoy siendo de bendición para otros, ni ellos para mí. Por favor, Señor, abre una puerta distinta, pero no gaste su corazón en hablar mal del lugar donde usted trabaja, hablar mal de su jefe, porque ellos fueron puestos en su camino por esa puerta que usted oró al Señor para que le abriera. En lugar, vamos a ser agradecidos. Y de Señor, yo te doy gracias por mis compañeros de trabajo, te doy gracias por mi jefe. Bendícelos y ahora quiero bendecir a otros. Abre una puerta distinta. Estoy preparado para moverme de aquí. Así como el pueblo de Israel se movía de un lugar a otro, usted puede decirle, Señor, yo necesito moverme de este lugar, porque quiero ser bendecido y quiero bendecir a otros, y aquí creo que no lo estoy haciendo. Pero no reniegue del lugar donde está. Debe ser agradecido con el Señor, con todas las cosas que vienen a nosotros, porque en ese momento en que podemos decidir ser agradecidos y reconocer el bien que Dios y otras personas hacen por nosotros. Muchas veces las personas, y la mayor parte del tiempo, no están obligadas, escúchenme bien, las personas no están obligadas a hacernos favores a nosotros. ¿Lo escucharon bien? Aunque nosotros creemos que sí, porque a veces nos creemos el centro del universo y las personas tienen que estar ahí. No están ahí para nosotros. Por eso debemos de ser agradecidos, como dije hace un rato, cuando las personas dedican su tiempo, su talento y su tesoro para muchas veces servirnos a nosotros. Y como dije hace un rato, si ellos no están obligados a servirnos, nosotros como cristianos sí estamos llamados a servirles. ¿Me entienden bien? Porque el agradecimiento es devolver o darle a otros, es invertir en otros lo que Dios hace con nosotros. Así que debemos ser agradecidos y ese es el tema central de hoy. Debemos de ser agradecidos por nuestra familia, de ser agradecidos con la familia de la iglesia de Real Connection, porque nosotros nos apoyamos unos a otros, oramos unos por otros. Y si no lo hacemos, debemos de empezar a hacerlo, a orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y también por las buenas amistades que Dios pone en nuestro camino. Un buen amigo, dice la Biblia, que es incluso más fuerte que un hermano. Así que es bueno agradecer a Dios por los buenos amigos, aquellos que nos ayudan a crecer, aquellos que nos ayudan para bien y no para mal. Han sido puestos en nuestro camino por el Señor para caminar juntos en esta vida y crecer juntos. Es cierto también que hay personas que son difíciles de querer. ¿No es cierto? ¿Verdad? Hay personas que son como un cuerpo espín, ¿verdad? Porque si uno se quiere arrimar, más bien lo lastiman a uno. Son de un temperamento agresivo de por sí. No son fáciles de querer. Hay personas que en lugar de sumarnos, nos restan. Pero aún a ellas hay que amarlas. Por ellas tenemos que dar gracias. Porque es muy posible que ante los ojos de otras personas, ellos nos ven de la misma manera. Nos ven a nosotros quizás como personas arrogantes, personas difíciles de acercarnos, personas muy cerradas, y no somos de bendición para ellos. Así que debemos de abrir nuestro corazón y aceptar a las personas no difíciles, y si no podemos, debemos de pedirle al Señor. Porque todas estas situaciones, las situaciones negativas que vienen a nuestra vida, así como las personas difíciles que encontramos en nuestro caminar diario, nos ayudan primero a relacionarnos mejor con el Señor y a desarrollar paciencia, resiliencia, y nos motivan a seguir confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón agradecido, Señor. Yo sé que esta persona es difícil, pero ayúdame. No te pido que le cambies a esa persona, pero te pido que me cambie mi corazón y que cambie la manera en que yo vea a esta persona y yo pueda tratarla así como tú me trataste, que me amaste aún cuando yo era pecador, cuando no lo merecía. Enséñame, Señor, cambia mi corazón para poder yo amar a esta persona aún cuando no lo merezca. Y cuando el Señor lo hace, hay que decirle gracias, Señor.
Porque qué montón de cosas positivas tiene esta persona que yo antes quería apartar de mi vida. La gratitud se cultiva, porque no es algo natural en nosotros. Por eso debemos de cultivar en nuestro corazón el agradecimiento. Y nosotros podemos amar incluso a aquellas personas difíciles cuando le ponemos a ella el rostro de Cristo. Porque entonces ya no vamos a ver al pastor Rodrigo, o vamos a ver a Perencejo y a fulano, sino que vamos a ver a Jesús. Y cuando hacemos esto, cuando vemos a Jesús en el rostro de otra persona, entonces nos enfocamos en las cosas positivas que esta persona puede brindar a nuestra vida. Y también lo que nosotros podemos hacer por esta familia o por esta persona. Y eso nos recuerda las palabras, no mías, sino las palabras de Jesús en Mateo 25, versículo 40. Dice el Señor, el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así que cuando nosotros veamos a una persona hostil, en lugar de empezar y decir, ¿qué le pasa a esta persona? Yo no le he hecho nada, ¿por qué me trata así? Es empezar a pensar y a ver como Jesús. Es posible que esta persona haya tenido un día difícil, que tenga problemas en su hogar. Algo puede estarle pasando. Señor, ayúdale a esta persona y ayúdame a mí también a entenderla. Dame paciencia. Dame el amor que tú tienes para mostrárselo a esta persona cuando más lo necesite. Y es entonces que nosotros podemos ser de bendición aún con las personas que no son buenas con nosotros. Y ahí le damos gracias a Dios. Porque la gratitud es algo que se modela en nuestra vida diaria, en nuestro interactuar con otras personas. Al compartir con ellas las bendiciones que Dios nos da, que disfrutamos todos los días. Dios nos da la bendición de tener la paz, de poder dormir tranquilos, de despertar con gozo y alegría, de tener buenos consejos. Eso los podemos compartir con otros cuando más lo necesiten. Pero, ¿qué es lo que sucede al contrario? Porque cuando hacemos todas estas cosas de vivir en una vida con un corazón, con una actitud de agradecimiento, eso es como un imán que atrae las cosas buenas para con nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros no somos agradecidos? Cuando en lugar de ser agradecidos, somos desagradecidos. Otra vez la misma comida. La misma cosa. Ayer comimos lo mismo. Mañana lo mismo. Todo, ya estoy cansado. Estoy hasta aquí de estar comiendo lo mismo. Eso no es nuevo. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando andaba vagando en el desierto. Tenían hambre y el Señor les dio pan. Maná del cielo. Ya estaban cansados del maná. Señor, este pan ya me tiene hasta la coronilla. Queremos comer carne. Y el Señor les mandó codornices también. Y aún así siguieron quejándose. Porque el no tener un corazón agradecido, lo que empieza a hacer es sembrar semillas de rencor, de odio, de cosas negativas en nuestro corazón, cuyo fruto no va a ser para bien, siempre va a ser para mal. Por eso David nos sigue enseñando a nosotros, y el libro de los Salmos lo podemos aprender tantas cosas. Y en el Salmo 100, versículo 4 dice esto: entren por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con himnos de alabanza y denle gracias, alaben su nombre. Debemos darle gracias a Dios por todas las cosas, por las más pequeñas, por las más grandes y las que estén en medio. Todos debemos de darle gracias al Señor, porque cuando nosotros no somos agradecidos, no podemos esperar nada a cambio. No podemos esperar nada positivo para nosotros, porque usted debe recordar lo que la Biblia nos enseña, que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y en nuestra vida es un intercambio diario. Es un intercambio con el Señor. Yo le obedezco, el Señor me bendice, camino con Él camina conmigo, pero también es un intercambio con las demás personas. De la manera en que yo trato a las personas, me van a tratar a mí. Recuerden, 2 domingos atrás hablamos de la regla de oro, de la manera en que yo quiero que me traten, yo debo de tratar a otras personas. Porque lo que nosotros damos, eso es lo que vamos a recibir.
Y cuando damos buenas cosas, vamos a recibir cosas buenas y entonces podemos decir, gracias Señor. Es una bendición para nosotros. Porque cuando no se es agradecido, ese interrumpe ese flujo del dar y del recibir. Y no permite mejorar nuestras relaciones. Nuestras relaciones matrimoniales empiezan a destruir porque yo doy más de lo que recibo y entonces me empiezo a quejar. En el trabajo o en el estudio empiezan a suceder discordias y eso nos limita nuestras oportunidades de seguir surgiendo y de triunfar en nuestra vida. Por eso debemos de ser agradecidos con las pequeñas cosas positivas que suceden en nuestra vida. Cuando usted le dice gracias a una persona y que la persona no lo espera, eso es una gran bendición para ella. Oh, se dio cuenta que yo hice algo bueno. Qué bien. Eso es importante. Porque al fin de cuentas lo que sucede con las personas ingratas, con la ingratitud, es que no tomamos en cuenta las cosas buenas de la vida o no le damos el valor que estas cosas merecen. Así que cada vez que alguien haga algo por usted, tómese un segundo y dígale, muchas gracias. Véale a los ojos, estréchele la mano y dígale gracias porque yo sé que no deberías de hacerlo y lo has hecho por mí. De hecho, quiero recordarles que aquí en el área de convivios tenemos una mesa con tarjetas que dicen gracias. Tome esas tarjetas, son gratis, llénelas y désela a una persona que usted dice gracias por lo que has hecho por mí. Aún hasta aquellas personas que hacen algo tan pequeño o que quizás sea su trabajo. Dígale gracias al maestro de sus hijos, a los músicos de la iglesia, a los maestros de escuela dominical, a sus pastores, si usted así lo cree conveniente también. Sea agradecido. Cultive una actitud de agradecimiento y siempre es más fácil de que le vaya bien siendo agradecido que siendo mal agradecido. Cuando una persona es mal agradecida, se cierra puertas. Las personas ya no quieren servirle porque no aprecia las cosas que otros hacen por ellos. Así que cultivemos, es una vida cristiana el ser agradecidos. Démosle el valor que las cosas ameritan. Y el rey David nos aconseja a nosotros a no ser mal agradecidos y en su lugar nos llama a reconocer constantemente las bendiciones que Dios nos da. Y en el Salmo 103, versículo 2 dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Vea qué importante, no olvides ninguno de sus beneficios. Ojalá que a usted no le pase como a mí, porque a veces yo estoy en la sala haciendo algo y me levanto porque tengo que ir a algún lugar de la casa y después me detengo y digo, ¿qué era lo que iba a hacer? Se me olvidó y entonces tengo que llamar a mi esposa y le digo, Rixi, ¿qué era lo que iba a hacer yo? ¿Verdad? Entonces, para seguir el consejo de David, mejor que no se nos olvide, anotemos todas las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Y como dije hace un rato, la primera cosa buena que Dios ha hecho en nosotros es empezar a reacomodar nuestra vida. El día viernes que teníamos el estudio bíblico, le decía que nuestra vida con Dios era como, bueno, yo soy más viejo que todos ustedes, ¿verdad? Entonces yo jugué con el cubo Rugby. Yo creo que todavía existe, ¿verdad? Este cuadro es un cubo de muchos colores y está todo desordenado y hay que ponerlo en orden todo. Cada pared son las seis partes de ese cubo tienen que quedar al final de un solo color. Nuestra vida es así, es desordenada. Y Dios la empieza a ordenar, nos da vuelta por aquí, por allá, y entonces queda en orden. Que no se nos olvide cada momento que Dios organiza en nuestra vida. Anotémoslo, porque esas son bendiciones que Dios nos da. Porque si no recordamos las bendiciones que Dios nos da, podemos caer en la trampa de solamente reclamarle a Él por las cosas que no hemos tenido todavía. Y entonces empezamos a cambiar nuestra actitud de agradecimiento por una actitud negativa. Señor, es que tú me prometiste que me ibas a dar esto y que me ibas a dar lo otro. Y mira, todavía no lo he recibido. Así que, ¿qué voy a hacer, Señor? No olvidemos las cosas que Dios ya ha hecho, porque yo estoy convencido que las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros siempre son mayores que aquellos retos que hemos tenido en nuestra vida.
Siempre nuestras bendiciones van a estar por encima de aquellos momentos difíciles que hemos atravesado en nuestra vida. Y es que cuando atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida, usted necesita, al igual que yo lo hago, hacer un ejercicio sencillo. Y muchas veces lo he hablado aquí. Tome una hoja de papel y ustedes dicen, otra vez el pastor diciendo lo mismo, ¿verdad? Coja una hoja de papel, divídela en dos. Y en una parte de en una parte de la hoja escriba todas las cosas positivas, las bendiciones que Dios le da a usted en su vida. Y por otro lado, aquellos retos, situaciones difíciles en su vida. Usted se va a dar cuenta que las cosas positivas siempre van a ser mejores. Siempre le van a traer más gozo a usted. Y entonces lo que va a hacer es que usted se va a enfocar en las cosas positivas. Y eso le ayudará a usted a ver que la vida no es tan mala como a veces nosotros pensamos. La vida trae cosas buenas. Podemos disfrutar de las maravillas de Dios aquí en la tierra. Muchas personas dicen, ay, es que en esta vida llevo tanto palo. Voy a esperar que llegue al cielo para disfrutar de la bondad de Dios. No, aquí mismo ya la estamos disfrutando. Lo que pasa es que nos distraemos con otras cosas. Enfoquémonos, como dijo David, en las cosas buenas que Dios nos da, en las bendiciones de Dios. Anotémoslas y así nuestra vida será más llevadera. Así como el apóstol Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, den gracias a Dios en toda situación. En toda situación es toda. Como cuando uno se casa, ¿no es cierto? Dice, en la escasez y en la abundancia, en la salud y en la enfermedad. ¿Verdad? Bueno, porque es una relación con Dios. Entonces, así como dije al principio, así como Job perdió a su familia, perdió sus bienes, y él dijo, bueno, Dios me los dio, Dios me los quitó, sea el nombre del Señor glorificado. También nosotros demos gracias a Dios en toda situación. No es que Dios nos manda cosas malas. Recuerde que vivimos en un mundo imperfecto y a veces recibimos las consecuencias de las decisiones malas que a veces tomamos nosotros o a veces las toman otras personas que nos perjudican a nosotros. Porque es un mundo imperfecto. Pero aún en las situaciones difíciles debemos de darle gracias a Dios porque la voluntad de Dios no es que nos vaya mal, sino que en ese momento, en ese río revuelto, en ese desorden que está ahí, el Espíritu Santo puede regresar y moverse como se movía sobre la faz de las aguas y empezar a ordenar nuestra vida. Y vamos a tener el privilegio de ver la mano de Dios, el poder de Dios actuando a nuestro favor. Por eso también debemos de ser agradecidos con las situaciones difíciles, porque nos da la oportunidad de ver la mano de Dios actuando a nuestro favor. Porque ser agradecido no es un evento único, decir, ay, gracias Señor, y ahí terminó, sino que es un proceso que nos acompaña toda la vida. Cada día debemos de ser y de practicar el agradecimiento hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga. Por lo tanto, debemos de ser agradecidos en todo tiempo, sin importar si estamos riendo o si estamos llorando. Porque aún en el medio del dolor aprendemos lecciones tan importantes de vida que nos ayudan a reordenar las cosas. ¿Sabe? Hace poco, porque a veces poner las cosas en orden es doloroso. No, ya no hace poco, hace unos años ya casi eso. Un hermano aquí de la iglesia era quiropráctico, o es quiropráctico, ya se retiró. Y entonces me dice, pastor, ¿usted nunca ha ido a quiropráctico? Y yo, no, bueno, venga, acuéstese aquí en la mesa. ¿Verdad? Y empieza a tocarme la columna. Oh, esto no está muy bien, está deslocado. Déjeme ordenarle esa columna vertebral. Y empezó a crack, 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 huesos por aquí, huesos por allá. Y cómo dolía eso. Pero después de que me acomodó la columna, yo hacía así, dice, oh, qué rico, qué sabroso se siente, ¿verdad? Y es que a veces cuando nosotros hemos tomado decisiones equivocadas en nuestra vida, o otro las tomó y nos causó dolor, cuando el Señor empieza a acomodarnos, quizás nos va a doler por un tiempo. Debemos de renunciar a algunas cosas que debemos de renunciar, pero tarde o temprano el Señor alinea todo, como alineó su creación. Desde el día 1 hasta el día 6, el Señor dijo todo lo que es bueno y bueno en gran manera. Así que su vida también es buena. Su vida también es buena y en gran manera.
porque es el Señor el que te está guiando, es el Señor el que le está formando, es el Señor el quien le ha llamado y usted está en las manos del Señor, por eso está ahí. Y por eso debemos de ser agradecidos. Y como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad moral de ser agradecidos en todo tiempo. Aun cuando el Señor esté trabajando ahí, acomodando nuestro camino. Aun cuando nos duela, el Señor está obrando en nuestra vida. Porque aún las personas que no conocen a Dios o no tienen una relación estrecha con Dios, muchas veces son agradecidas también. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Recuerda lo que dice Lucas 17, versículos 12 al 18, precisamente habla sobre el agradecimiento. 10 leprosos. De esos 10 leprosos, 9 eran judíos, que se supone que tenían una relación con el Padre Celestial. Pero de esos 10, solo uno regresó a Jesús y era un extranjero. Uno que no era considerado una persona que tenía una buena relación con Dios. Y él regresó para darle gracias al Señor Jesús por haberle sanado. Creo que nosotros debemos de ser como este hombre. Así que mi pregunta para hoy, para terminar, es: ¿con cuál de estos dos personajes usted se identifica? ¿Se identifica con esos 9 que no le agradecieron al Señor? Que después de tener toda una vida con lepra, apartados de la sociedad, donde nadie los quería, más bien que cuando los veían, les lanzaban piedras para que se apartaran de ellos. O usted es como ese hombre extranjero, que ante los ojos de la sociedad no tenía una buena relación con Dios, pero él regresó donde Jesús y le dio gracias por haberlo sanado. ¿Con cuál de esos dos se identifica? Yo espero, y ese es mi deseo, que cada uno de nosotros nos identifiquemos con este hombre extranjero, samaritano, que regresó para darle gracias a Dios. Y sabe una cosa, cuando él llegó donde Jesús y le dio gracias, el Señor lo envió con una bendición. Por eso, cada vez que usted tenga la oportunidad de hacerlo, dele gracias a Dios por todo. Así que dar gracias a Dios por su familia. Dele gracias a Dios por su iglesia. Le decía a nuestros hermanos el viernes que en esta ciudad, solo aquí en DeKalb, yo creo que hay más de 100 iglesias. Y si usted está aquí es porque el Señor así lo desea. Y dele gracias a Dios por la iglesia. Por las personas que están aquí que oran por usted. Por las personas que oran por esta congregación, por aquellas que ofrendan y diezmas que hacen posible que las puertas estén abiertas y que alcancemos a otros también. Por las cosas buenas y por aquellas que nuestro valor pensamos que no son tan buenas. Por todo ello, démosle gracias al Señor. Amén. Y una de las cosas buenas que nosotros debemos de darle gracias a Dios es por el regalo de la salvación